A Dios de que ya llevamos un buen número de años en este programa de radio. También recuerdo al padre Juan Antonio que platicábamos al principio de cuando andábamos queriendo buscar la manera de tener un espacio en el radio, cómo hacerle, cómo lograr que nos dieran un espacio, imposible pagar con dinero, un espacio en el radio, y el padre Juan Antonio fue el que vino con el Señor de aquí, de esta difusora de La Poderosa, para poder decirle nuestros proyectos, y afortunadamente lo consiguió, y lo que empezó como 1 hora ya llevamos 2 horas de programa. Bueno, pues en el nombre de Dios continuamos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta una pregunta que Jesús dirige a los apóstoles, una pregunta sobre la identidad de Jesús. Y esta pregunta aparece tanto en el Evangelio de San Marcos, que es el que leímos hoy, como en el Evangelio de San Mateo. Hay algunas, diríamos, matices diferentes que cada evangelista añade. La pregunta es la misma. En primer lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a veces, qué sorpresa se lleva uno cuando uno oye lo que la gente piensa de uno mismo. Uno a veces tiene una muy buena opinión de uno mismo, y los que le rodean, los que lo conocen, no tienen tan buena opinión. O al revés, a veces uno se alegra de que uno conoce sus propios límites, y la gente que lo rodea lo anima diciéndole: es que yo confío mucho en ti, yo creo en ti, yo te aplaudo, etc. Jesús pregunta: yo estoy seguro que no para saber quién es Él, ni para ilusionarse ni desilusionarse, porque en otra parte del Evangelio, el Evangelio con mucha claridad nos dice: Él sabía y conocía el corazón de la gente. Es más que nada como para ponernos a nosotros a reflexionar. A ver, piensen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y la gente dice, en aquel tiempo unas cosas y en este tiempo otras. En este tiempo también algunos reconocen que Jesús es un personaje importantísimo de la historia.
Pero también otros dicen, yo creo que ya tenemos que pasar a otra etapa de la historia. Ya Jesús ya pasó de moda. Entonces, hay gente que piensa de todo. Pero yo creo que la pregunta más importante, la parte más importante es, y para ustedes que están cerca de mí, ¿quién soy yo? Esta pregunta que hace Jesús a los apóstoles es una pregunta que nos la hace a nosotros, porque nosotros también estamos cerca de Jesús. Los que vamos a misa, los que recibimos el bautismo, la confirmación, la primera comunión, en el caso de los sacerdotes, el orden sacerdotal, en el caso de los casados, el sacramento del matrimonio. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y fíjense que se trata de una pregunta que yo creo que nos la sabemos la respuesta de memoria, porque en el catecismo supimos quién es Jesús. Entonces, lo que aquí se trata no es de responder lo que aprendimos en el catecismo, sino en la vida diaria, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué tanto cuenta? Yo puedo responder de memoria lo que aprendí en el catecismo. Tú eres el Mesías, o como dice el Evangelio de San Mateo, tú eres el Hijo de Dios vivo. No se trata de responder algo aprendido de memoria, sino, para ti, ¿quién es Jesús? Y hago la pregunta a mí mismo, en el sentido de, ¿qué tanto cuenta Jesús cuando tengo que tomar decisiones en mi vida? Cuando tengo que decidir si me quedo con una cosa ajena que está al alcance de mis manos, o si la respeto porque no es mía. ¿Qué tanto tomo en cuenta a Jesús en el respeto, por ejemplo, a la mujer del prójimo? ¿Qué tanto respeto mi propio cuerpo? ¿Qué tanto respeto yo a mi prójimo por ser pobre? ¿Qué tanto tomo en cuenta a Jesús cuando se trata de cumplir con mis obligaciones, por ejemplo, el trabajo? ¿Qué tanto creo en Jesús cuando tengo que tomar decisiones a veces comprometedoras? Y lo pongo, por ejemplo, en relación con los gobernantes y los políticos, cuando tienen que promover y a veces, en su caso, aprobar leyes que contradicen la doctrina de Jesús. Estamos a unos días de que se sigan promoviendo cosas, leyes que no están de acuerdo con el Evangelio de Jesús. ¿Y qué tanto tomo en cuenta a Jesús? Porque fíjense que hay algunos que se dicen que creen en Cristo y sin embargo la doctrina del Evangelio la hacen a un lado. A la hora del respeto de la vida, a la hora del respeto de los bienes ajenos, a la hora de la responsabilidad, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y esta pregunta pues nos compromete, no es una pregunta que nos van a hacer en el catecismo para el día de la primera comunión y ya. Es una pregunta que compromete toda nuestra vida. Todos los días tendríamos que estarnos haciendo esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Cuenta en mi vida? ¿Lo tengo en cuenta cuando voy a decidir? ¿Lo tengo en cuenta cuando voy a actuar, cuando voy a hacer un proyecto de vida? ¿Lo tengo en cuenta en mi noviazgo? ¿Lo tengo en cuenta cuando tomo la decisión de formar una familia? Por eso esta pregunta no es nada más de vez en cuando, sino es como el telón de fondo de todas las acciones y decisiones y proyectos que yo tomo en mi vida. Y esto a todos los que nos decimos cristianos nos compromete, a los que están en la política, a los empresarios, a los que dirigen
una empresa, a los que dirigen una escuela, a los que dirigimos una parroquia, a los que dirigen una familia, a todos. Ahí tiene que estar esta pregunta. ¿Cuenta Jesús? ¿Cuenta Jesús como el Hijo de Dios que vino para salvarnos? Pero fíjense que al mismo tiempo el Evangelio nos pone la otra parte de Jesús. No solo la parte triunfal y gloriosa de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el ungido de Dios, sino que Jesús también nos dice, porque fíjense que sí soy eso, pero también voy a tener que padecer, voy a morir. Es decir, Jesús es también la cruz, es la resurrección, pero también es la cruz. La cruz de Jesús a la que con mucha frecuencia le tenemos miedo. Y entonces San Pedro, que acababa de decirle a Cristo, tú eres el Hijo de Dios, se lo lleva aparte y le dice, también eso no te va a suceder a ti. ¿Por qué? Porque ahí se nota que el criterio de Pedro ya no es el criterio de Dios, sino el criterio muy humano, del cariño humano. No te va a suceder eso a ti. Yo no quiero que sufras, yo no quiero que recorras el camino del dolor, de la cruz. Podemos decir, en cierto modo, es otra tentación para Cristo. San Pedro le está poniendo otra tentación a Cristo. Hay que fijarnos cómo en un momento podemos nosotros cambiar de estar de acuerdo con el plan de Dios y en otro momento estar de acuerdo con nuestros propios gustos, con nuestros criterios. San Pedro acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú cuentas para mí, tú eres el Señor, el que mandas en mi vida. Pero cuando nuestro Señor lo quiere llevar por caminos que cuestan, que duelen, ahí San Pedro se resiste. ¿Y qué dice nuestro Señor? Apártate de mí, Satanás. Como también en nuestra vida es necesario que estemos atentos, porque nos puede suceder a nosotros en las decisiones personales, en los juicios que damos de los demás, en los criterios que tomamos para un proyecto de vida. Sí tomamos a Jesús en lo bonito, pero no en lo exigente. Pienso, por ejemplo, las parejas que se quieren casar por la iglesia. Sí toman a Jesús para casarse por la iglesia. Muy ilusionados van a casarse por la iglesia. Pero luego ya cuando se trata del trabajo de cada día, del respeto de cada día, de la entrega, de la renuncia a cosas que ya no convienen para el matrimonio, entonces ya no son de Cristo. Ahí toman otros caminos. Yo tengo derecho, dicen algunos, es que lo merezco, es que lo valgo, es que yo necesito. Y ahí también necesitamos estar atentos, porque con mucha facilidad podemos aceptar a Cristo en lo glorioso, en lo bonito, en lo agradable, en lo sensiblemente satisfactorio, pero no en lo que es también el camino de cruz. Y yo creo que todas las vocaciones, todas, tienen una parte de cruz, una parte de sacrificio, una parte de renuncia, una parte de entrega voluntaria para realizar el plan de Dios. Y no porque a Dios le guste vernos sufrir, sino porque el camino de la donación de nosotros mismos duele. A un esposo que quisiera más bien irse con sus amigos de parranda porque trabajó muy duro la semana y quisiera irse durante una parranda, cuesta trabajo renunciar a eso, porque tiene que estar también al pendiente de su esposa y de sus hijos. Igual para los sacerdotes, igual para los gobernantes, igual para los empresarios. Y allí es donde nuestro Señor también nos vuelve a decir a nosotros,
no pongas esa tentación en mi vida ni en la tuya. Por eso termina el Evangelio diciendo: hoy el que pierda su vida por mí, la encontrará. Necesitamos una mirada no de lo inmediato, no solo de lo que en este momento me gusta. Necesitamos ver nuestra vida a largo plazo, un largo plazo que va incluso más allá de la muerte. Una mirada que abarque más allá de la muerte, porque entonces yo aprenderé lo que vale la pena trabajar, renunciar, esforzarme por seguir a Jesucristo. Por Jesucristo hacer las cosas. Y lo que haya de renuncia, dice nuestro Señor, el que pierda su vida por mí la encontrará. Lo cual nos está diciendo nuestro Señor que estos sacrificios, estas renuncias, esta cruz que tiene toda vocación, no es simplemente por sufrir, sino por lograr llegar hasta el encuentro de nuestro Señor. Pues hoy nuestro Señor nos pone esa pregunta. Ojalá que nosotros todos los días, y muy especialmente en los momentos que tenemos que tomar decisiones, le hagamos caso. Señor, sí te quiero seguir. Voy a decidir lo que me lleva a ser fiel a ti. Voy a decidir lo que me lleva a estar de acuerdo a tu plan y al plan del Padre Dios. No con mis fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo que impulsa mi vida. Por eso, el Evangelio de hoy no es algo de una curiosidad que Jesús estuvo platicando con los apóstoles. Es el cuestionamiento que me hace a mí para mis decisiones de cada día y, por supuesto, para mis decisiones más importantes cuando, por ejemplo, tengo que llevar a cabo un estado de vida como el sacerdocio, el matrimonio, una empresa, un trabajo, etc. Pues en el nombre de Dios y movidos por el Espíritu Santo, contestemos de cada día: Señor, tú eres el Hijo de Dios a quien yo sigo, aunque a veces me cuesta. Que tengan un buen domingo.